Hola a todos y todos los alumnos de octavo. Soy el profesor Leandro y realizo esta cápsula para mostrarles el contenido y las actividades del mes de octubre. Bueno, en esta ocasión hablaremos de la formación de la sociedad colonial. El objetivo priorizado es el 11, que tiene que ver con analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando una serie de elementos. Y para nuestro caso, vamos a analizar este proceso de formación de la sociedad colonial, considerando elementos culturales, ya como los roles de género, la transculturación, el mestizaje y la sociedad de castas. Para comenzar, vamos a hablar de la colonia. La colonia es un periodo histórico en el cual los europeos gobernaban América. En nuestro caso, los españoles estaban a cargo del gobierno de este territorio, después de un proceso de conquista, que es uno de los procesos más violentos y trágicos de la historia universal. Hace poco vivimos un 12 de octubre donde nos da la oportunidad de reflexionar con respecto a este descubrimiento, entre comillas, y a la conquista. Bueno, hoy en día las interpretaciones son un poco más fidedignas y no dan cuenta de un encuentro de dos mundos, sino de un verdadero genocidio al que se sometió a la población indígena de América. Estudios calculan de que esta invasión y esta conquista habría causado tantas muertes que al llegar los españoles a América habían aproximadamente unos 70 millones, y luego de 70 millones de indígenas. Y luego de 3 siglos habrían quedado solamente 3 millones y medio. Entonces es el peor genocidio en la historia de la humanidad. Bueno, este es el periodo colonial. La colonia le llamamos a cuando los españoles gobiernan América. Si avanzamos, hoy veremos acerca de la sociedad colonial americana. Y primero decir que es una sociedad tremendamente compleja y diversa porque es una mezcla de distintos grupos culturales, de distintas etnias. Recordemos que no solamente llegan españoles, acá a América también llegan africanos, y se produce una serie de encuentros conformando una nueva sociedad. Bueno, ¿cómo se conformó esta nueva sociedad? Eso es lo que vamos a ver hoy día en esta cápsula. Vamos a ver el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos culturales, y en esta ocasión vamos a considerar 3 elementos culturales. En primer lugar, la sociedad de castas. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del mestizaje y sobre todo de sus consecuencias culturales del mestizaje. Y en tercer lugar, sobre los roles de género. En base a estos 3 elementos se generó lo que conocemos como sociedad colonial americana. Entonces, sociedad de castas, mestizaje y roles de género. Vamos con el primero, sociedad de castas. Bueno, aquí primero decir que la corona española intentó establecer en América una estricta separación entre españoles e indígenas. Pero esto en la práctica evidentemente no era posible. Se mantuvieron entre los distintos grupos, español e indígena al principio, cotidianas y frecuentes contactos. Desde comienzos del siglo XVI, a estos dos grupos se le sumó la población africana. Entonces, tenemos por una parte españoles que venían de América, tenemos también criollos, que eran los españoles que nacían en Chile, o en América, perdón. Tenemos indígenas, también tenemos población africana. Esta población africana eran migrantes forzados que los traían a América en calidad de esclavos. De manera que todos estos grupos españoles, indígenas, africanos, con su similitud y diferencia, experimentaron todo tipo de contactos e intercambios. Es decir, esta separación que querían originariamente los grupos jerárquicos españoles no se produjo. Pero no se quedaron así. Las élites españolas, para mantener la preeminencia de la población europea, generaron en América una forma de sociedad estratificada y jerárquica. Es decir, le daban más derechos, más privilegios legales, jurídicos, a los grupos como los españoles y los criollos, y menos derechos y menos condición jurídica a grupos como indígenas y la población africana. De esta manera se creó una sociedad que se basaba en diferencia. A partir de qué
generaba esta diferencia y esta segregación del linaje familiar. Entonces, del linaje, o sea, de qué familia venían, a partir de el lugar de nacimiento, ¿cierto? Si era en español, si era en España o en América, iba a ser distinto la condición jurídica y social de la persona. A partir de la apariencia física, rasgos indígenas y rasgos africanos indicaban una consideración de menor valoración, y rasgos europeos consideraban una consideración más valorada, de mayor valoración. Y el color de la piel. Eso es muy importante, el color de la piel. Tanto así que se llegó a considerar que esto dio origen a una sociedad pigmentocrática. Pigmentocrática quiere decir que entre más clara era la piel, mayor valoración social, jurídica y política tenía la persona. En esta imagen podemos observar una pintura de castas, donde se van retratando distintos tipos de castas, español con india, si se fijan dicen ahí, mestiza con española. Entonces, esto era muy importante para la sociedad española, de dónde venían, qué tipo de linaje tenía la familia. Y si hacemos un análisis pasado-presente, vemos que hoy día también lo mantenemos. Hoy día la sociedad chilena es profundamente estratificada y segregada. O sea, existen comunas para un grupo socioeconómico y comunas para otro grupo socioeconómico, colegios y universidades para un grupo socioeconómico y colegios y universidades para otro grupo socioeconómico. La valoración también social del inmigrante, por ejemplo, esta especie de xenofobia, racismo y discriminación de base que tenemos en la sociedad chilena, surge justamente en esta sociedad de castas. De esta manera, todas estas consideraciones, que insisto, no son solamente sociales, no son culturales, así como que la gente pensara, sino que también estaban en las leyes. Todas estas consideraciones llevaron a formar lo que conocemos como una sociedad de castas, donde cada grupo tenía un estatus diferenciado. Y se marcaban mucho las diferencias que reforzaban el orden jerárquico. De esta manera, uno de los elementos más importantes de conformación de la sociedad colonial es a partir de la sociedad de castas. Vamos con el segundo elemento importante: mestizaje y sus expresiones culturales. Bueno, las distintas castas establecían relaciones entre sí. Esto se demuestra con la unión biológica y cultural entre indígenas y europeos, cuya descendencia dio origen a lo que hoy día conocemos como mestizaje, es decir, mestizaje entonces la unión biológica y cultural de los grupos existentes en América colonial. Aquí hay un concepto importante a destacar, que es el concepto de transculturación. El concepto de transculturación es la adopción por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. Es decir, la población americana de origen de los indígenas adoptaron de manera completa o parcial las formas que traían los europeos. Y por su parte los europeos también adoptaron ciertas formas, evidentemente en menor medida, que tenían los indígenas. Bueno, los constantes intercambios y mezclas entre estos mundos culturales, españoles, criollos, indígenas, africanos, mestizos, mulatos, zambos, permitieron la aparición de nuevas manifestaciones culturales. Entonces, este proceso de mestizaje cultural también llevó a un sincretismo, que es la unión de distintas culturas. En la primera imagen podemos ver a un bailarín que representa al arcángel Gabriel en el carnaval de Oruro. Es decir, vemos vestimenta, baile propiamente americano. Esto es un sambo caporal, ustedes lo conocen porque lo han bailado, porque lo han visto, pero se le da una interpretación cristiana, que es propiamente europea. Entonces son mezclas culturales, lo indígena y lo cristiano se unen en esto. Otro ejemplo de mestizaje cultural lo vemos en la alimentación. Por ejemplo, la cazuela de vacuno tiene elementos propios de América, como son el maíz, el choclo, como lo es la papa, pero también tiene elementos traídos de Europa, como la carne de vacuno, como las pastas que se le ponen a veces a la cazuela.
La sopaipilla lo mismo, es de trigo, es de harina, eso es propiamente europeo, pero se le pone zapallo, que es propiamente americano. De esta manera el mestizaje se evidenció fuertemente. En el ámbito que más fuertemente se evidenció este mestizaje fue en el proceso religioso. Si bien en América predominó la religión cristiana, es decir, quedaron muy pocos vestigios de las creencias religiosas de los grupos americanos, sí hay cierto sincretismo religioso. Sí podemos ver, por ejemplo, la devoción a la Virgen María, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, es un ejemplo de sincretismo cultural. Es una advocación cristiana, pero tiene elementos indígenas como, por ejemplo, el color de la piel, la historia, la vestimenta de la Virgen. De manera que aquí hay distintas interpretaciones históricas. Interpretaciones desde que el europeo arrasó con toda la creencia americana y la destruyó completamente, hasta interpretaciones como una confluencia entre las dos culturas donde cada uno se va aportando. Cada uno va a tener su propia visión a partir de las fuentes que revise. De esta manera, el segundo elemento importante que conforma la sociedad americana es este mestizaje y sus expresiones culturales. Particularmente la transculturación, que quiere decir que adoptamos parte de la cultura del invasor. Y ejemplos lo vimos en la religión, en la comida, también lo podemos encontrar en costumbres, en el modo de vestir, en los juegos y en el lenguaje también. Nuestro lenguaje tiene muchos aportes de lenguas indígenas, del náhuatl, del quechua. Y bueno, este es el segundo elemento, el mestizaje y sus expresiones culturales aquí en América. Vamos con el tercer elemento, que son los roles de género. Aquí también existen varias interpretaciones. Las interpretaciones más primeras que se hicieron fue que existía un marcado rol de género. Pero las investigaciones históricas más recientes plantean cierta complejidad en esto, donde va a depender del grupo social al que se pertenezca los roles de género que se establecen. En términos generales, el hombre tiene el rol más bien público y domina el espacio público, es decir, está encargado de proveer al hogar a través de un trabajo afuera de la casa, ya sea en la administración española, ya sea en el comercio, pero ese es el rol del hombre. Y en términos generales estoy hablando, ya vamos a empezar a especificar, la mujer tiene el rol más bien en el espacio doméstico, siendo su principal labor la crianza, el cuidado y la educación de sus hijos. Muchas veces eran las mujeres quienes enseñaban a leer a sus hijos e hijas, en el caso de la élite, por cierto, que saben leer, entregándoles las pautas de conducta también para desenvolverse de manera gradual en los espacios públicos y privados. Entonces, en términos generales, hombres, espacio público, mujeres, espacio doméstico. Ahora bien, vamos a entrar al detalle. En el caso de la aristocracia, estos roles están mucho más marcados. En este caso, en la aristocracia, o sea, en la élite, las mujeres tenían un rol eminentemente privado doméstico y sobre todo se le daba mucha importancia al fomento de la religiosidad en el hogar. La mujer era la que mantenía esta religiosidad cristiana y también su moral, por supuesto, sus conductas de lo que era bueno y lo que era malo. En el ámbito privado eran las amas del hogar, por lo tanto tomaban las decisiones de los asuntos domésticos, aunque siempre debían someterse, por supuesto, a los designios del jefe de hogar. Existen historiadores que han trabajado mucho el tema, como Alejandra Araya. Bueno, otro elemento importante a considerar en los roles de género es que en las familias de élite predominaba el sistema patriarcal. Esto quiere decir que el padre era el jefe de familia, pero no jefe de familia como el que toma las decisiones domésticas o bien privadas, no, sino que jefe de familia en términos de la tradición romana, del pater familias, que era el responsable del hogar, el responsable jurídico de la familia. Por lo tanto, la mujer no tenía una calidad jurídica independiente, sino que se sometía al hombre.
Si estaba soltera, se sometía al padre. Si el padre había muerto, se sometía al hermano mayor. Si estaba casada, se sometía al marido. De manera que la mujer era considerada jurídicamente como una especie de niño, incapaz. Incapaz relativo era el concepto jurídico que se le da a los indígenas. Bueno, era un concepto parecido al que se le da a las mujeres. El hombre era este patriarca que dominaba la familia y del cual dependían los demás integrantes, niños y mujeres. Por lo tanto, el hombre era una especie de responsable. Si había un problema jurídico, el hombre era el que representaba a la mujer. Por lo tanto, siempre que habían discusiones o problemas jurídicos entre el marido y la esposa, se le daba el favor al marido, porque se entiende que él tiene la responsabilidad. En la colonia había una institución que se llamaba casas de corrección, que era una especie de cárcel de mujeres, pero no que habían cometido delitos graves o fuertes, o como los conocemos hoy día. Por ejemplo, infidelidades, vestirse de una manera indecorosa, tener actos públicos considerados en la época no muy aceptados, como vestirse de hombre, por ejemplo. Y estas mujeres, el marido podía enviarlas a la casa de corrección, le hacía un juicio y pedía que se le enviara a esta especie de cárcel de mujeres, donde se les confinaba por 1, 2, 3 años y se les mantenía realizando tareas como para, entre comillas, domesticarla. De manera que podemos concluir que la sociedad colonial, sobre todo en la élite, era marcadamente machista y patriarcal. Todo el sistema jurídico y de derecho estaba en favor del hombre para que él hiciera y deshiciera como quisiera. Bueno, pero ¿qué pasa en los otros grupos de mujeres? En el caso de las mestizas y las indígenas, algunos autores han planteado que estas debieron hacerse cargo de sus familias a causa de la ausencia de los hombres. En los estratos más bajos tenemos una población de hombres que a través de la historia de Chile, no solo en la colonia, ha sido mucho más irresponsable con la crianza y con la responsabilidad familiar. Tenemos, por ejemplo, muchos casos de alcoholismo, de abandono familiar, muchos casos en que no se hacían cargo de sus hijos. Entonces, las mujeres eran las que mantenían y las que llevaban adelante la familia en el caso de los grupos mestizos e indígenas. Por lo tanto, muchos autores hablan de que se estableció un orden matriarcal en el que se conservaba y se transmitía la cultura. Y era la mujer, en el fondo, la que llevaba las riendas del hogar, la que traía el pan al hogar y la que se hacía cargo de los hijos y de la comunidad. Un ejemplo, hoy en día, también lo podemos ver en las organizaciones comunales, comunitarias, donde son las mujeres las principales impulsoras de esto. Ollas comunes, por ejemplo, rifas completadas, en distintos eventos, son muchas las mujeres las que están presentes. Entonces, podemos ver que algunos historiadores hablan de este orden matriarcal. Las mujeres indígenas y mestizas tuvieron un mayor contacto en el espacio público, es decir, no estaban tan restringidas como las mujeres de la élite. Porque en su gran mayoría debieron dedicarse a labores productivas o de servicio. Por ejemplo, funciones de trabajo doméstico, como sirvientas, lavanderas, cocineras y costureras, hasta labores productivas también, como fabricantes de vela, fundamentales para la iluminación nocturna de la época, como hilanderas también. En esta imagen de la plantilla podemos ver cómo hay varias mujeres vendiendo productos. Había mujeres que se dedicaban al mercado de la época que se llama pulpería, entonces estas podrían ser pulperas. Aquí tenemos otro retrato, pintura, si bien esta pintura es del siglo XIX, pero retrata más o menos como las impresiones de la época. Esta pintura se llama Esposa de Cacique, y vemos cómo, bueno, la mujer está a cargo de la crianza de todos los hijos, y el hombre está ahí parado. El pintor lo que quiere retratar es como esta multifuncionalidad de las mujeres. Entonces, hasta ahora tenemos las mujeres de la élite, que vemos que hay un marcado rol de género, según interpretaciones. Tenemos mestizas e indígenas, donde vemos que ellas se hacen cargo de mayores funciones públicas, no habría una marcada separación de roles.
pero también tenemos a las mujeres en la iglesia. Y aquí es donde las mujeres tenían las mayores oportunidades de desarrollarse espiritualmente, pero también intelectualmente. Las monjas, por su condición de mujer de fe, de mujer entregada a las labores de Dios, era mucho más respetada que una mujer de élite o que una mujer mestiza. Y además era casi la única instancia donde la mujer podía acceder al conocimiento. Entonces, dentro de los conventos y dentro de los monasterios, podían formarse, instruirse, escribir libros, y tenemos muchos casos de mujeres, de grandes mujeres intelectuales de la época colonial dentro de la iglesia. También dentro de la iglesia existían estos roles de género, y también estaban supeditados, por ejemplo, a la autoridad del obispo. Entonces, no podemos hablar de una equidad de género, menos en estos siglos. Estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII. Pero sí podemos hablar que existen distintos grados de libertad o distintos grados de ejercicio del espacio público. Entonces, para finalizar, en resumen, el proceso de formación de la sociedad colonial americana se dio a partir de distintos elementos culturales. También hay otros elementos políticos y sociales, pero en este caso estamos aprendiendo estos tres elementos culturales, como la sociedad de castas, donde la población se divide y se segrega respecto a una serie de condiciones y criterios, y eso permite el dominio de los grupos europeos por sobre los grupos locales. En segundo lugar, el mestizaje, que nos habla de una unión biológica y cultural, donde la transculturación fue fundamental como proceso cultural y sociológico, en donde la población local absorbe la cultura del europeo. Y por último, los roles de género, donde el hombre está dedicado a las labores del espacio público y la mujer a las labores del espacio doméstico en general, habiendo diferencia dependiendo de la condición social en la que se encuentra la mujer. Estos tres elementos culturales aportan a este proceso de formación de la sociedad colonial americana. Y podemos ver que hoy día tenemos mucho de esto. La colonia dura 300 años, va desde el siglo XVI. Entonces podríamos decir que fueron 3 siglos, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Estuvimos 300 años viviendo y experimentando este sistema. Por lo tanto, esto queda profundamente arraigado en la cultura de los chilenos y los americanos. Hoy día también tenemos una especie de sociedad de casta, podríamos decir, donde hay mucha diferencia entre las comunas, entre el color de piel, entre la consideración que se le da a tal y tales grupos. También seguimos manteniendo este mestizaje cultural. Los chilenos somos y los americanos somos una mezcla de muchas culturas, y eso nos da riqueza, por cierto. Y también se sigue habiendo una discriminación de género. Hoy en día las cifras nos hablan de que las mujeres haciendo el mismo trabajo ganan un 30% menos que el hombre haciendo el mismo trabajo. Las mujeres en política son mucho menos, las mujeres tomando decisiones son mucho menos que los hombres. Entonces, podemos ver que este proceso de formación de la sociedad colonial americana nos marca profundamente como chilenos. A partir de esta cápsula deben realizar las actividades que van a estar en Classroom. Lean el Word, leanlo con mucha calma, muy bien las instrucciones, y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Tú no puedes meterte a la cocina. ¿Quién te dijo a ti que es el varón quien mantiene a su familia? Ese macho que se piensa que es un